Territorio Reportaje. Porque todos tenemos una historia que contar. Con el periodista Agustín del Castillo. El negocio del aguacate destruye los bosques de Jalisco. En este momento, de forma ininterrumpida, cada 75 segundos es derribado ilegalmente un árbol en las montañas de la entidad para modificar el uso del territorio, cuyo destino será establecer plantaciones de ese codiciado fruto, considerado el superalimento en el mercado mundial. Al final del día, habrán caído 1,100 árboles sobre 28,887 metros cuadrados de bosque, equivalentes a más de 3 canchas reglamentarias de fútbol soccer. Serán 401,500 árboles al año y 1,054 hectáreas. Esto es, más de 3 veces el Central Park de Nueva York y 1.8 veces el Parque de Chapultepec de la Ciudad de México. Una dinámica que se ha disparado a partir del año 2019 y que las autoridades reconocen con pesimismo que aumentará con la entrada del aguacate de esta entidad occidental de México al mercado de Estados Unidos, el mayor del mundo para esta fruta, a partir de este mismo año. Un análisis de mapas satelitales recopilados por la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial de Jalisco revela que las velocidades de cambio del bosque para huertas de Persea americana han sido distintas en el tiempo. Hasta 2018 rondaba 350 hectáreas deforestadas al año, pero a partir de 2019 el cambio se arroja sobre una superficie anual del triple. La demanda creciente del mercado funciona como un imán irresistible. Se identifican 4,439 huertas dedicadas a cultivo de aguacate con un total de 56,504.8 hectáreas para todo Jalisco, casi el doble de lo que reporta el Sistema de Información Agrícola y Pecuaria del gobierno mexicano, establecidas a lo largo de 20 años, entre 2003 y 2022. Alrededor de 25% de esa superficie corresponde a antiguos bosques, es decir, al menos uno de cada 4 aguacates proviene de zonas deforestadas. Si se entra al detalle de la superficie transformada del último trienio 2020-2022, el análisis arroja que 75% eran bosques de pino-encino, 16% selva baja caducifolia, 8.2% bosque encino-pino, 0.4% selva mediana subcaducifolia y 0.2% bosque mesófilo de montaña o bosque de niebla. Desde 2007, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno de la República solo ha otorgado permisos para cambio de uso de suelo forestal sobre 660 hectáreas, y todas son anteriores al año 2010, según información solicitada vía transparencia a la dependencia. Esto significa que se trata de un proceso completamente ilegal. Jalisco tiene en este momento la dinámica más explosiva de cambio de uso de suelo forestal para esta planta domesticada por primera vez en Mesoamérica hace más de 5,000 años, conocida en otras partes como palta o abocado. Pero sin duda el estado de Michoacán es el rey, con casi 3/4 partes de la producción nacional y entre 200,000 y 241,000 hectáreas legales e ilegales sembradas. El sistema de información del gobierno mexicano solo registra 160,000 hectáreas. Es un proceso que se da en muchos espacios de forma violenta y está asociado a la deforestación ilegal que financia a los grupos criminales. Un testimonio anónimo de la región de Cuautla Mascota, en el poniente de Jalisco. Han devastado la sierra, una cosa desastrosa que nunca en la historia había pasado eso, Agustín. Es una cosa triste. Salen diario 20 trailers para Michoacán, me parece que van a Lázaro Cárdenas y ahí le embarcan la madera para China. ¿Y qué tipo de madera? Pues ya se acabaron todo, pino, oyamel, había cedro, parota, pero ahorita casi puro pino lo que están llevando, pero ya muy delgadito. Una cosa, si ves los camiones que salen de Mascota y de tal, salen 10 trailers diario, y de Ayutla salen 10 trailers diario. Y son puros michoacanos los que están manejando eso. ¿Y todo esto se presume que es ilegal? Ilegal, sí. Sí, nadie saca ninguna guía. Llegan y te tocan la puerta y te dicen, ¿sabes qué? Ocupamos la madera, esa te vamos a dar tanto. No la quiero vender. Bueno, ¿me la vendes o me la llevo? Entonces, pues tienes que vendérselas.
Yo tenía un predio que había cuidado muchos años, que me robaron la madera. Como yo vivo en Estados Unidos, ese predio no le ponía ganado porque no da pastura para el ganado, y la gente que me cuida el rancho pues nunca iba casi ahí porque no había necesidad. Sí. Y en una ocasión me habló y me dijo, oye, ¿vendió la madera? Le digo, no. Pues se llevaron más de 100 árboles muy grandes que tenían más de 100 años. O de la mañana me agarré llorando el día que fui porque yo tenía unos sueños muy bonitos ahí de hacer cabañas, y tengo un arroyo que pasa por el medio con mucha agua, y la verdad me pegó durísimo. Fui, hice la denuncia, la ratifiqué, le pedí a la de Profepa que me acompañara. Tienen miedo. No, que es el crimen organizado y que no podemos ir. Le digo, entonces, ¿para qué tienen ese puesto? Si no cumplen con él, no salen a ver nada, no dan permisos. La gente está sacando toda la madera sin permiso, y a mucha gente de mi pueblo se la robaron también, como somos un pueblo de migrantes ahí, Cuautla, hace 2 años. El mismo propietario señala que hay ausencia de la Secretaría de Medio Ambiente, de la Procuraduría en la materia y de la Comisión Nacional del Agua. Lo peor ahorita con los aguacateros que están perforando sin permiso. No hay permisos para perforar ahorita. Con agua no le dan ningún permiso. Ellos, como ahí en un aguacatero que se llama Oro Verde, hicieron 4 pozos profundos y luego desviaron un arroyo que a mí me perjudica porque ese arroyo es el que le da de beber a mi ganado. Y este año se me secó. Nunca en la historia. Ese rancho era de mi papá y de mi abuelo. Nunca se había secado el agua. Este año se secó porque lo desviaron una corriente muy importante a un bordo que ellos hacen unos bordos de 2-3 hectáreas de unos 20 metros de alto. Sí. Luego hacen ese bordo y de ahí ya ponen mangueras y riegan por goteo todo su cultivo de aguacate. Entonces, que digamos, después del proceso de saquear los bosques, llegan los aguacateros y empiezan a sembrar aguacate. No, ellos mismos compran, por ejemplo, si usted es dueño de un predio de 100 hectáreas, llegan ellos, te doy tanto por tu propiedad, y se arreglan. Y ya ellos otro día empiezan a tumbar los árboles y a vender la madera, pero toman todo, dejan como un patio así de su casa sin ningún árbol, se lo acaban todo, encinos, robles, pinos, lo que haya. Sí. Y luego ya de ahí lo aran y hacen unos surconones grandes y ya empiezan a sembrar el aguacate sin ningún permiso de nada. ¿Por qué impera la impunidad? Oiga, ¿y usted piensa que estos aguacateros tienen que ver con las mismas bandas criminales que están moviendo la madera? Pues yo creo que están conectados. Todos vienen de Michoacán. Y ya ve que esos son los que nos han echado a perder aquí a nuestro bonito Jalisco. Y, por ejemplo, usted le robaron la madera, pues lo obligaron pues a aceptar, supongo yo, la cuota que ellos marcaban, ¿no? O simplemente se metieron al predio y lo sacaron. No, se metieron ahí, saquearon. Y a otras personas les compraron, después decían que a lo mejor se habían equivocado y que la chingada. Yo me di cuenta quién era el cuate, y pues sí, es gente de esta gente, del Mencho, de esa gente. Sí, pues es que ellos controlan todo el estado de Jalisco prácticamente. Sí. Y estuve casi a punto de ir a hablar con el señor, pero dije, ¿qué voy a hacer? A lo mejor me matan los cabrones, mejor hay que muera. No me dejó mi esposa ir, pero yo iba a ir a hablar con ellos y estaba casi dispuesto a matarme con ellos, pero dije, no vale la pena. Claro. Pero sí, es una tristeza lo que está pasando con el cambio climático que tenemos, con deforestación que está pasando. Este presidente no sirve para nada. No es posible que pasa la Guardia Nacional, pasa el Ejército, pasa la Sedena, pasa la UO, todos, y se encuentran un montón de camiones llenos de madera y nadie hace nada. Yo hablé con un teniente de la Guardia Nacional y le dije, oye, hay 80 miembros de la Guardia Nacional en mascota ahí en el crucero, donde tienen un cargadero, donde cargan todos los 10 trailers diarios. Y ahí están ellos, a 200 metros, y no hacen absolutamente nada. Y les digo, ¿por qué no hacen algo?
Dice, es que no nos dejan. Este paisaje desolador no existía hace 3 meses. Son pocas las semanas que requirieron de trabajo con maquinaria para que fuera desmontado totalmente este bosque. Es evidente, estamos en una barranca, usted puede advertir la presencia de pinos en las orillas o en la parte central, pero prácticamente toda la vegetación ha sido arrasada porque aquí se pretende establecer, instaurar una huerta de aguacate. Esto es la parte baja, el ejido El Fresnito, en el municipio de Zapotlán el Grande, volcán nevado de Colima. Obviamente cuando caiga la primera precipitación, aquí es una temporada de 3 meses de mucha lluvia, llega a llover en la parte alta del Nevado de Colima arriba de 1,200, 1,300, a veces 1,500 milímetros. Es muchísima agua, para que usted se dé una idea. Guadalajara con lluvia en una época abundante llega a rondar 900 milímetros. Aquí hablamos casi del doble. Y esa agua va a caer, va a bajar con furia, porque la barranca es justamente el vaso comunicante que lleva a la cuenca. Pero si es arrasada la barranca completamente, la erosión va a arrastrar todo. Y entonces esto va a terminar en la parte baja de la cuenca, que es la laguna de Zapotlán, donde se tiene un problema muy severo justamente por el asolve que se está bajando desde el Nevado de Colima y que está provocando que se llene muy rápido la laguna y que se desborde hacia Ciudad Guzmán, y entonces tenemos un problema mayúsculo social en la parte baja por un manejo insensato totalmente del territorio que estamos viendo aquí reflejado. Y usted diría, estamos al lado de la brecha, esta famosa brecha, el Milanés, una brecha principal para subir el volcán y que fue establecida por el gobierno de Jalisco hace ya alrededor de 25 años. Aquí transitan mucho tipo de autoridades y sin embargo ninguna llegó a clausurar, ninguna llegó a establecer un procedimiento penal o administrativo para frenar esta verdadera tragedia que vemos desgraciadamente repetida en muchos puntos del Nevado de Colima y muchos puntos de la región sur de Jalisco. No hay desgraciadamente Estado que esté garantizando los derechos ambientales de la población. Aquí hay prácticamente tierra de nadie, donde es la economía, la poderosa economía del aguacate y su ganancia altísima de corto plazo, la que está rigiendo prácticamente cada acción que se está tomando en los territorios tan frágiles que alguna vez fueron de alta diversidad biológica. Alejandro Méndez López, secretario de Medio Ambiente de Michoacán, reconoce que es el problema más serio sobre los bosques del estado vecino. En Michoacán ahorita yo pienso que el tema ambiental más delicado, más grave, es que tenemos es el cambio de uso del suelo indiscriminado por el cultivo del aguacate. También, bueno, decirte, efectivamente el aguacate representa la principal actividad económica del estado. Después de las remesas, es la principal fuente de ingresos del estado. Se generan 3,000 millones de dólares al año aproximadamente en el cultivo, en exportación, más el mercado nacional. ¿Cuántos productores tenemos? En el estado, híjole, ese es uno de los datos. Ahí empieza un poco la nebulosa, porque no hay, el SIAP, el Sistema de Información Agropecuaria, nos dice que tenemos 166,000 hectáreas de aguacate. La gran mayoría entre 1 y 10 hectáreas, no contrario a lo que quizás se pueda pensar, la mayoría son pequeños productores, no grandes productores, pero bueno, y generan estas cantidades aproximadamente. Es decir, económicamente es un cultivo muy importante para el estado. Históricamente el aguacate empieza, digamos, en los 70s a plantarse, por ahí de los años, y al principio empezó a ocupar terrenos agropecuarios, agrícolas y ganaderos, y pues no generaba mayor tema. Pero a partir de los años 2000, digamos, cuando empieza la exportación, se viene el boom del precio y coincide con un problema, digamos, de seguridad en el estado, es cuando empieza a haber un cambio de suelo muy acelerado. De hecho, hay un estudio interesante que hizo el Centro de Geografía Ambiental de la UNAM, donde identifica que aproximadamente 1/3 de las huertas que se desmontaron en el periodo del, digamos,
finales de los 90 al 2011, que es cuando termina ese estudio, aproximadamente un tercio se desmontó. Se intentó hacer cambios de suelo y no prosperaron las huertas. Fue un fenómeno que se dio en algún momento cuando se vino el boom, y ante la inseguridad hubo quienes desmontaron, pusieron plantas de aguacate de 2, 3 años y vendieron las huertas. Se dio un fenómeno inmobiliario, digamos, porque hubo un gran apetito, muchas personas querían convertirse en aguacateros y algunos pues fueron estafados, ¿no? Les vendieron huertas que no funcionaron. Entonces, ahí hay un tercio, digamos, de una cantidad importante de miles de hectáreas que se desmontaron a lo tonto. Y bueno, en los últimos años, pues ha seguido este apetito por el aguacate, ha subido los precios, la exportación, y por un lado, pues qué bueno que hay una productividad importante y que genera pues recursos para el Estado. Sin embargo, la falta de orden, de control, ha hecho que se haga a costa del bosque, y esto pues está poniendo cada vez más en riesgo nuestra biodiversidad, la provisión de agua y los bosques en el Estado. Ha habido un cambio de suelo acelerado. El funcionario compara lo que sucede con el aguacate y lo que se ha caminado con el tema del agave para meter en orden la expansión de ese cultivo. La estimación, digamos, extraoficial, porque en el CIAP están las huertas registradas ante las juntas de sanidad y todo, pero sobre todo aquellas que hacen cambios de suelo ilegal, digamos, las que se mantienen fuera de la legalidad, nosotros estimamos en otras 40 o 50 mil hectáreas que pudieran no estar registradas, que recientemente hicieron cambios de suelo, que no se han dado de alta para exportación. Es decir, nosotros estimamos que pueden ser cerca de 200,000 hectáreas las que haya de aguacate en Michoacán. ¿Y ese es el principal motor de deforestación que trae el Estado, supongo yo? Ahorita sí, aunque digo, no de manera tan conspicua, pero el tequila, recientemente, el agave tequilero, que también ha tenido un boom, ustedes en Jalisco lo han vivido, ha subido mucho el precio de la piña del kilo, para los productores. Entonces, nosotros tenemos 30 municipios con denominación de origen del tequila y ha crecido de manera importante. El dato que tenemos del Consejo Regulador del Tequila es que hay 5 millones de plantas en Michoacán, el 5% de la producción nacional se da en los 30 municipios de Michoacán. ¿Pero de qué superficie podríamos hablar que ha habido cambios de suelo en ese caso? No tenemos el estimado concreto del cambio de suelo, porque a ver, el agave tequilero se da en el Bajío de Michoacán, ¿no? Estas tierras es selva baja, el cambio de uso de suelo que ha habido es selva espinosa, selva baja, acahuales, inclusive hay un fenómeno de algunas tierras que eran agrícolas, se abandonaron por la migración, hubo un fenómeno de migración y se abandonaron, y ahora algunas de estas se están reconvirtiendo a lo agrícola. Nosotros estamos por firmar un convenio con el Consejo Regulador del Tequila y con el Gobierno del Estado de Jalisco para adherirnos al ARA, al agave responsable con el ambiente, la certificación que acredita que después del 2014, si no me recuerdo, ya no se deforestó, que se establecieron terrenos de uso agrícola. Y eso, pues esperamos que sea un motor poderoso cuando sepan que no van a poderle vender a la industria tequilera su agave, que nos frene y que haga que los que quieran plantar, que qué bueno que quieran plantar, lo hagan en terrenos de uso agrícola, ¿no? Que no nos deforesten. Te voy a platicar un dato interesante. Hace 15 años, en el 2007, por ahí hicimos una serie de acciones. Yo era diputado local, estábamos viendo el tema del aguacate. Ya en ese entonces buscábamos un esquema de certificación o un esquema que nos permitiera darle sustentabilidad al cultivo del aguacate. Hubo una firma de un convenio con la APEAM, que es la Asociación de Productores y Empacadores de Exportadores del Estado de Michoacán de aguacate, entre el gobierno federal, gobierno estatal, autoridades agropecuarias y ambientales en ese momento. Estuvimos trabajando cerca de un año, autoridades de medio ambiente, del campo, de desarrollo económico y de agua, de la Federación y del Estado, religiosamente, todos los jueves nos reuníamos a discutir, identificamos 16 aspectos que hay que regular del tema del aguacate. Regular las ollas de agua, regular el uso de suelo forestal en viveros, regular una serie de cosas. Uno de esos 16 aspectos
era el crear un sello verde de sustentabilidad, una certificación. Quien iba a exponer eso era Alfredo Ramírez Bedoya, que hoy es gobernador de Michoacán. En ese entonces él era subsecretario de Desarrollo Económico. Entonces él trae este tema, no de ahorita, lo trae desde hace 15 años, que ve la necesidad de que se creen instrumentos para distinguir el aguacate que proviene de fuentes sustentables, que no deforesta o que no le hace daño al medio ambiente y que además es responsable socialmente, otros indicadores. Y eso lo trae el gobernador desde hace, te digo, por lo menos desde 2008, 2009 en el radar. Ahora, empezando el gobierno, nos instruye a que hagamos el ordenamiento de la franja aguacatera, un poco buscando la indicación geográfica. No sé si se pueda, yo no soy experto en marcas y eso, el gobernador sí, por cierto, él en su despacho personal, él se dedicaba a marcas colectivas y a estos temas. En la Subsecretaría de Desarrollo Económico hace 12, 15 años, él es el que hizo la denominación de origen del queso cotija y de todo esto. Entonces, yo no sé si se pueda hacer una denominación de origen del aguacate michoacano, o por lo menos una indicación geográfica, pero lo que sí estamos construyendo es una certificación similar a la de la ARA, ¿no?, que nos garantice que el aguacate que llega a la mesa de un consumidor en Japón, en Bélgica, en Dinamarca, en Alemania, proviene de un bosque, de una huerta que no se deforestó, de una huerta que además esté asociada con un pedazo de bosque. Pero cada vez se cierra más el círculo de exigencias del mercado internacional para que solo se exporte aguacate libre de deforestación, añade Alberto Gómez Tagle. Con la entrada en vigor del TEMEC, existen cláusulas específicas en los capítulos de comercio internacional o la parte de producción agropecuaria. Entre ellos está establecido las jornadas de trabajo, las condiciones medioambientales, el cuidado del medio ambiente en la producción. Entonces, tal como lo mencionan diferentes colegas académicos, aquí mismo en la universidad, cualquier ciudadano de cualquiera de estos tres países puede iniciar una controversia indicando y diciendo, bueno, la producción en esta zona del estado de Jalisco, del estado de Michoacán, del estado de México, no es sustentable y tiene cierto daño ambiental, y eso es suficiente para iniciar un proceso de controversia, un cierre de frontera. Entonces sí, las exportadoras y las asociaciones productoras y exportadoras de aguacate deberían estar dentro del grupo de personas o de entidades muy interesadas en este proceso. Sin embargo, los mecanismos todavía no establecidos, hay que hacer mucho trabajo de gestión para que esto sea efectivo y funcional, porque en sí es complicado, por ejemplo, el tema del uso de agroquímicos para estas asociaciones de productores. Entonces todavía hay que meter toda esta otra parte en cintura. Yo lo veo que es una posible solución a mediano a largo plazo. En el corto plazo va a ser difícil poderlo implementar. Nos encontramos en el Parque Nacional Nevado de Colima, más bien abajo del límite de este parque, que este parque está arriba de 3,000 metros sobre el nivel del mar, pero prácticamente desde los 3,000 metros hacia abajo, hacia la zona del Valle de Zapotlán, que está alrededor de 1,500 metros, se está dando este proceso de cambio de uso de suelo muy fuerte, muy drástico, que está generando el aguacate. Usted puede advertir en este terreno que tenemos pues las líneas para conducción de agua y cada línea negra está conduciendo a cada una de las matas. Lo dramático para el que invirtió aquí en este predio es que ya hay casi 5 años de haberse trabajado este terreno, deforestaron, incluso usted puede ver en algunos puntos del predio cómo hay árboles también, tocones quemados, se devastó totalmente, se hizo un cambio de suelo irregular completo, pero no está dando aguacate. La teoría de los expertos es que ya nos encontramos en una parte alta, una parte donde el suelo ya no es apto para la siembra de aguacate, la temperatura también puede impactar, y entonces estamos enfrentando la realidad, la están enfrentando los aguacateros, no están obteniendo ganancias. La esperanza es que esto
esto sea más efectivo que la falta de acción de la Profepa y de las instancias ambientales mexicanas, que prácticamente no están interviniendo en estos territorios para resolver el problema de los cambios de uso de suelo y el impacto tan grande que tiene para los servicios ambientales de las sociedades que están en las partes bajas en este caso del Nevado de Colima. La idea entonces es que a final de cuentas se termina abandonando el predio y regrese en algún momento el bosque, pero eso no va a ser fácil. Se va a requerir una acción social, una acción importante de parte de los ambientalistas, de parte del gobierno, de parte de la sociedad civil para que se recupere el bosque, porque sus servicios ambientales en temas como captura de carbono, regulación de clima, captura de agua, biodiversidad, es más valioso que lo que puede estarles dando el aguacate que, por cierto, yo insistiría, en este lugar no se ha podido dar. La destrucción del bosque es innegable, pero el productor aguacatero y forestal del sur de Jalisco y vicepresidente forestal del Consejo Agroalimentario de Jalisco, Javier Magaña Cárdenas, considera importante que se mida el verdadero impacto, por un lado, y por el otro, que haya realismo para mantener una importante actividad económica y restaurar los espacios más importantes, como son las cabeceras de las cuencas de agua y los espacios con mayor diversidad biológica. Determinar, pues, los impactos, dice. Sería relativamente sencillo, está la geomática, simplemente existen los antecedentes, los archivos que nos dirían qué predio era forestal hace 10 años, hace 15 años, hace 20 años y qué predio dejó de serlo, ¿no? Ahora, hay que tener en cuenta que no se están, cuando se habla de deforestación, uno se imagina que deforestaron 5,000 hectáreas y las plantaron de aguacate. Hay que tener en cuenta que son pequeños manchones, realmente se crece a partir de zonas agrícolas y luego se expande un poco. Yo conozco pocos casos donde haya habido una deforestación indiscriminada sin ningún control. O sea, los que... Por eso es más difícil de detectar, ¿no? Porque claro. Es un proceso hormiga. Es un proceso hormiga y las grandes huertas que hayan sido producto de deforestación pues serían muy fáciles de detectar. Creo yo que hacia allá van las cosas. Hay un incentivo muy fuerte con lo de la apertura a la exportación hacia Estados Unidos. En realidad había incentivos para tú comenzar a producir sin mayor control, pero ahora hay incentivos para producir con controles muy estrictos. Yo creo que los empaques van a tener que comenzar a ser muy cuidadosos de a quién sí le compran y a quién no le compran, porque en última instancia la cara en los mercados, pues no es el productor propiamente dicho, el pequeño productor, es el empaque, ¿no? Entonces creo yo que se están dando las condiciones para que las cosas se hagan con mucho más orden de lo que ha venido sucediendo hasta estos momentos. Ahora, tendremos que ponernos de acuerdo respecto a partir de qué momento podemos hablar de que es sancionable alguna fecha, algún corte, porque si nos vamos a ir al detalle de cada huerta que deforestó, chiquita, mediana, pues podríamos tener que remontarnos quizás 15 años y quizás fueran cientos de productores los que fueran afectados. No sé, el criterio como que suele ser, pongo un año base y de ahí para adelante, no admito, pero de para atrás. Mira, si se quieren hacer las cosas con seriedad y que sea factible, es borrón y cuenta nueva. Es a partir de este momento, a partir, si tú quieres, del 2022, ¿no? Porque si se quiere ir hacia atrás, pues simplemente no se va a poder, ¿no? En todo caso, pues nos iríamos a cuántos desarrollos turísticos tendrías tú que echar para atrás, ¿no? Por decir algo. Entonces, yo creo que estoy de acuerdo contigo, se tiene que fijar una fecha, y para mí la fecha sería 2022. ¿Cómo ves tú como forestal el impacto que ha tenido hasta ahorita el aguacate sobre el bosque del sur de Jalisco? Mira, yo creo que se ha magnificado, Se ha magnificado el impacto, porque insisto, no son que se hayan talado 3-4 mil hectáreas en un solo paño. Ahora, yo como forestal te digo que probablemente tú puedas hacer cambio de uso de suelo en 400 hectáreas y tener un impacto muy moderado, y puedes tumbar 20 hectáreas y tener un impacto terrible sobre lo que son los ecosistemas, ¿no? Entonces sería cosa de incluso hacer un mapeo de qué fue lo que se tumbó, en dónde se tumbó y cómo se tumbó.
¿qué se dejó? Cuando veo yo los reportes de deforestación, de cambio de uso de suelo, me acuerdo mucho de Corralitos, que tú lo conociste, ¿no? Resultó que podíamos hacer matarrazas en el 70% del predio y no pasaba absolutamente nada, pero si hacíamos en el otro 30%, le dábamos en la torre a una muy... Que tiene mucho que ver con el tema de las barrancas. Sí, o sea, yo también observo un detalle, ¿no? Y como yo sigo produciendo planta y cada día van más productores de aguacate y serios a comprar planta y le están haciendo el trabajo bien porque les cuesta. Yo lo que creo es que así como se puede poner un borrón y cuenta nueva hacia adelante, también se puede hacer un proceso hacia atrás, ¿no? De qué restaurar. Sí, porque ciertamente tú podrías decir, vámonos con borrón y cuenta nueva, pero seguramente hay muchas barrancas y muchas zonas que están muy impactadas y que sí requieren restauración, ¿no? Así es, y yo por ahí veo la voluntad tanto de APEAN como de APEAJAL, o sea, se comienzan a poner ya sobre la mesa en forma muy seria procesos de restauración, o sea, hay la voluntad de no seguir con el deterioro, pero también hay la voluntad de comenzar a reparar. Y tú sabes que, por ejemplo, si se comienza a ver esto a nivel de microcuenca, con que comencemos a restaurar las cabeceras de microcuenca, que pueden ser 4 o 5 hectáreas, 6 hectáreas, así como se hizo la deforestación, se hace la reforestación, esto se puede revertir, Yo no lo veo, yo desconozco cómo esté Michoacán, pero en Jalisco no lo veo irreversible. Michoacán vive una realidad de devastación incentivada por la falta de aplicación del Estado de Derecho, pese a la enorme importancia del aguacate para la riqueza de sus habitantes, advierte el director del Grupo Interdisciplinario de Tecnología Rural Apropiada, Jaime Navia Antesana. Fíjate que hace pocos días hablaba con unos colegas sobre cuáles son los riesgos más grandes que estamos viviendo. Y decíamos, el riesgo es que no hay instituciones que nos defiendan. Estamos como en la indefensión, todos los ciudadanos, incluso ellos mismos, ¿no? como autoridades o como funcionarios, porque están dejando que esto crezca de una manera que no se puede controlar. Y pasa con el uso de agroquímicos, pasa con los servicios de salud, pasa con la propia violencia que se vive en el país, en fin, con todas las cosas. Yo me siento solo a veces, y tengo que decirlo, a veces tengo miedo. A veces tengo miedo que me hagan estas entrevistas. Sí, entiendo. No, entiendo perfectamente. Entonces, si hay una situación que no nos permite ver más hacia adelante, y cuando tenemos un gobierno obtuso, cerrado, sordo, mudo, ciego. Sí. Navia Antesana advierte que no se ha llegado al límite de la expansión aguacatera, pese a la saturación de huertas y a que muchos espacios ofrecen bajos rendimientos. Yo creo que no le van a dejar, no le van a parar. Van a hacer hay una cuestión de propiedad, ¿no? Claro. Y la propiedad es patrimonio, por lo tanto no sé hasta qué punto van a detenerse. Yo no creo que se detenga. Aquí la ambición, para mí el concepto más profundo de todo lo que está pasando es la ambición. La gente ya le dio dinero, ya vale 100 pesos el kilo y quiero poner más. Claro. Y ya me dan este pedacito de terreno y digo, no, pues si puedo tumbar ese árbol, pues pongo 2 más. Y si puedo tumbar aquellos 2, pongo 3 más. Sigo, la ambición me está matando al chiquito y al grande. Ahora la cosa es, ¿quién está ganando? Yo creo que solo están ganando los grandes, los pequeños productores con los que yo trabajo, que son aguacateros, son gente muy trabajadora y tienen su pequeña superficie y también tienen su ambición, pero no están haciendo ese volumen de cambio. Los grandes siguen comprando. Y las grandes transnacionales yo creo que están haciéndolo de esa manera. Compran elegidos, entonces no van a parar. Ahora también de repente es la trampa de la rentabilidad, ¿no? Yo tumbo el bosque y si me da un tiempo renta por el aguacate, con eso tengo que después quizás lo tenga que abandonar porque ya no den. O sea, no sé si de repente hay esta irracionalidad en lo que brota del interés económico, que digas, no importa que nomás me dé 5 años, con esto voy a librar una buena renta, no sé. Es la visión cortoplacista, exactamente, ¿no? Sí. Donde todo mientras tenga ahorita, no me importa lo que pase después. Sí. Y teniendo ahorita la ganancia y la riqueza que puedo obtener, pues ya, la hice. Mientras tanto, no importa los servicios ambientales, no importa la sociedad, no importa lo que sucede.
Jaime Navia Antesana considera que además de producir para los elevados precios que paga el mercado, hay un proceso especulativo sobre la tierra y acciones de control territorial que derivan en el despojo de las comunidades campesinas. Pocas ocasiones se valora lo que realmente cuesta a los mismos productores y a la sociedad la destrucción de ecosistemas silvestres, agrega el director de Gira. Pareciera que los aguacateros, los formales y los informales, pero preocupantemente también los formales, quieren hacer una campaña ante la opinión pública de que no es una verdadera sustitución de bosque lo que está ocurriendo, porque tienen árboles. Y la gente de repente no termina de entender cuánto vale realmente en valor de servicios ambientales un bosque natural contra lo que es una huerta de aguacate. Como que esa ABC, la sociedad tampoco lo tiene clara y la confunden y la engañan. Gracias por esa pregunta, porque realmente hace mucho tiempo que no me la hacían. Y es una verdadera pena que no solo la sociedad, ¿no?, sino el propio Estado no esté reconociendo y invierta para que los aguacateros hagan ese trabajo y les den créditos para la producción de aguacate, haciendo cambios de suelo, aunque hayan hecho el cambio de suelo. Pero en términos de los servicios ambientales, efectivamente, no hay manera de comparar un monocultivo de solo unos árboles donde no permiten ni siquiera que la fauna viva ahí, porque la tienen que eliminar. La inocuidad es una cuestión súper importante para la exportación y la controla el Estado mexicano y lo controla la FDA gringa. Por lo tanto, no puede haber nada más en esa huerta. Está cercada para que no entre nadie. En fin, hay un montón de condiciones. Una especie no puede sustituir un bosque como este, donde tienes pinos, encinos, madroños y una cantidad de vegetación. Aquí el suelo tan solo, ¿no? Sí, toda la herbácea y las herbáceas y las arbustivas que también componen un bosque. Y también la fauna, ¿no?, la biodiversidad. Por lo tanto, tenemos que tener un poco más de visión. Y es que bueno, ¿no?, que la sociedad lo reconozca y vea eso, porque quien recibe los servicios ambientales somos nosotros como ciudadanos, tú, yo, mi esposa, mis hijas, la escuela de mis hijas, etc. El mismo gobierno, los mismos aguacateros. Para Navia Antesana es ingenuo creer que los mercados pondrán el orden al que ha renunciado el Estado mexicano. Es ingenuo, por supuesto que es ingenuo, pero yo también creo, ¿no? Yo creo que si no solamente el mercado lo va a pedir, yo creo que debería haber el mismo productor y el mismo Estado debería exigir que esto funcione de esa manera. No permitir, no, que se legalice lo ilegal a partir de certificar a la gente porque le pone 5 arbolitos alrededor de su viaje, ¿no?, porque paga dinero como un impuesto por cada kilo de aguacate, porque es un pago de impuesto, y el pago de impuestos, mientras más impuestos pagas, significa que más ganas, ¿no? Claro. Entonces, eso es un perverso, es un estímulo perverso. Entonces, tiene que haber toda una política seria hacia un camino de esa forma, desde el mercado, desde la sociedad, pero también desde el Estado y el mismo productor. El productor se va a quedar sin vender. Eso que dijiste hace un rato, lo hacemos y no importa si vendemos, si en 5 años le sacamos esa visión cortoplacista, creo que no la tienen que tener. Alguien dijo en Michoacán, todo el Estado va a ser verde, todo el Estado va a ser aguacate, ¿no? Los productores dijeron así. Pues nos vamos a estar contentos con eso. ¿Por qué? Si podemos tener aguacate, bosques, berries, caña, limones, podemos tener todo. ¿Por qué tenemos que pensar de esa forma tan obtusa? Porque nos estamos echando todos los recursos por una ganancia de corto plazo. Y puedes tener todo el Estado convertido en aguacate, pero no vas a tener a quién venderle. Más que quizás a los locales. Y tal vez no tengas agua para regarlos. Exactamente. No tengas agua para mantenerlos. Y tal vez no tengas gente que te trabaje, porque ya no podemos. Pago y que me vean bonito, y que no importa cuánto dinero le meta para que salga mi publicidad en el Super Bowl o donde tú quieras. Pero no va a funcionar, no va a pasar, porque vamos a legalizar. El riesgo es legalizar lo ilegal, y además de que las tierras que se vendieron se queden también en la ilegalidad, de que el agua que se contaminó también se quede en la ilegalidad, que la gente que no tuvo nunca seguro también se quede en la ilegalidad, y que la contaminación de ríos y todo se quede en la ilegalidad. No puede ser. Tenemos que partir también de una forma clara. Sí es buena idea, pero no puede ser que parta del perdón. No parta y del pago para el perdón. Págame, ¿cuánto me quieres pagar para que yo te perdone? Y no te puedes volver el juez, ¿no? El juez y parte tú en decidir cuáles son las reglas de eso. Entonces, qué bueno, hagamos un comité, hagamos una estructura
que defina cuáles son los participen los... Nuevo San Juan Parangaricutiro, uno de los modelos más exitosos de manejo forestal comunitario en México, vive hoy asediado por los aguacates del mercado y el fuego del crimen, a la par del abandono que sufre por el gobierno mexicano. La posición en la que estamos en la comunidad es una aguacatera 100%. Exacto. De verdad es una presión enorme que tenemos día con día con comuneros, con posesionarios, y es un tema económico. Prácticamente todos por un peso, por un dinero más, hacemos ese cambio de suelo para establecimiento de huertas de aguacate. Entonces, si no tenemos estímulos, si no tenemos apoyo del gobierno, prácticamente nos deja más a merced pues, de las cosas. Sí, eso es tremendo. Necesitamos, la verdad. Ajá. Para entender un poquito el tema del aguacate, si alguien tumba una hectárea de bosque y pone aguacate, los rendimientos comerciales, económicos, van a ser mucho mayores que aprovechar el bosque directamente con su madera y conservarlo. Mire, yo creo que de utilidades mínimas utilidades, ahorita una huerta, una hectárea de aguacate, pues vamos a hablar de algunos 300,000 pesos libres. Anuales. Cada año. Uh-huh. Anuales. Y el aprovechamiento de la madera es una vez cada 10 años y te deja aproximadamente, pues pongamos unos 60,000 pesos por cada 10 años, o 70,000, 80,000 pesos, póngale cada 10 años. No hay manera de competir. Y no hay forma de competir con el aguacate. Vamos a hablar de 15 a 20 veces más rentable pues, que el aprovechamiento de la madera. Aquí en la comunidad este año pasado, hace 2 años, estuvimos trabajando para hacer un proyecto de la captura de carbono y venderlo de manera internacional. El año pasado ya lo vendimos y este año apenas lo acabamos de vender. El segundo año ya recibimos 2 pagos por captura de carbono. Ese dinero se va directamente al poseedor, a los posesionarios de la comunidad y hasta ahorita, esta semana pasada, que están recibiendo su dinero, empiezan a entender que habiendo estímulos económicos que ayude a mantener y preservar sus recursos por el hecho de tenerlos, se va a ayudar bastante, pero más sin embargo el gobierno pues no ayuda nada. El gobierno ahora, si poniera orden en esta parte pues de ir bajando el índice de violencia, pues a nosotros nos ayudará bastante, pues ahora sí no pedimos apoyo, sino pedimos que busque la mejor forma de hacer sus operativos, que no afecte a la gente pues del trabajo. Que haya tranquilidad para que ustedes puedan trabajar a gusto. Así es. Porque supongo que ya tampoco les están dando pago por servicios ambientales, ¿verdad? No, ya no, ya sí nos dieron, y ya recibimos nuestro beneficio, pero ya no cumplimos el tiempo y ya tenemos algunos 4 años que no recibimos eso. El aguacate creció a costa de los bosques. Meter control ha costado mucho trabajo, pero hoy aparentemente se ha logrado. Sí, toda la superficie que antes se cultivaba de durazno, maíz, avena, toda la mayoría se hizo aguacate. ¿Cuánta superficie estamos hablando? Allí como de unas 2,500 hectáreas en total. ¿Y este es un proyecto comunal o es de posesionarios? De posesionarios, no, comunal no es de posesionarios, es como, ya la comunidad ha otorgado derechos desde hace muchísimos años, cada quien, lo que es bosque se tiene que ir bajo acuerdo de la comunidad, se aprovecha, aceptando el método pues que la mayoría decide, pero también hay partes que pues cada quien, como era bosque, pues sembraba maíz, a ver lo que quería, y sus ingresos y inversiones eran personales. Lo que sí no se podía era que tuvieras bosque y tuvieras tumbadas para aguacate, más sin embargo sí pasó también, no somos ajenos a eso. Pasó la superficie que aproximadamente, yo creo que si un año fueron, hay un dato como hace como 15 años, cuando empezó más el boom pues, del aguacate, cerca de 300 hectáreas, pero fue gradual y fue esa parte que no pudimos detener pues.
El volcán Nevado de Colima es una gran montaña con mucha altitud y que en la parte más alta es escasa el agua. En buena medida, el agua que se precipita se infiltra y sale en los manantiales, en las partes medias o en los ríos, termina derivando hacia las cuencas bajas. Sin embargo, ¿cómo puede prosperar una actividad como el aguacate en una zona donde hay escasez de agua? Aquí está justamente la respuesta. Esto que está a mis espaldas es lo que se llama una olla de agua. No tiene, por lo general, una autorización de la parte de la Comisión Nacional del Agua. Usted puede advertir que tiene una capa impermeable que cuando caiga el agua, pues se va a llenar, va a rebosar y de aquí van a estar abasteciendo las huertas en las cuales se requiere dar un mantenimiento constante de humedad a cada una de las plantas que van a ser en algún futuro se pretendería que fueran aguacates que den frutos maduros que le van a aportar una cantidad enorme de dinero a los propietarios. Bueno, insistiremos que en esta parte alta de la montaña tal vez el negocio no sea tan redondo, tal vez sea poco probable por el tipo de suelo y por el clima, la altitud, que se llegue a dar este gran negocio, pero por lo menos este es el modelo que se ha instaurado, es altamente depredador y está generando en las partes bajas una escasez muy grande de agua. Las comunidades están protestando, las comunidades requieren pipas, las comunidades requieren una asistencia por parte del gobierno para resolver su tema del agua. Cuando apenas 20 años atrás, evidentemente vivir en un bosque no significaba carecer de agua. Esto es lo que podemos llamar una sequía inducida por un modelo de negocios como el del aguacate, que es altamente depredador en su mayor parte. Territorio Reportaje. Porque todos tenemos una historia que contar. Con el periodista Agustín del Castillo.